Bien, entonces vamos a ver ahora Primera de Samuel. El escritor es Samuel, la fecha entre 1100 y 1050 antes de Cristo. El tema es la organización del reino de Israel. El llamado de Samuel hacia el final del periodo de los jueces fue trascendental. Fue el primer profeta en el sentido más estricto de la palabra y se lo puede considerar como el fundador del oficio profético. Tanto es así que él tenía escuelas de profeta, fundó escuelas de profeta. La primera de ellas en Ramá, donde vivía. Después de él, hasta el fin del tiempo del Antiguo Testamento, diversos hombres escogidos hablaron a la nación en nombre de Dios, interpretando el pasado y el presente, exhortando a ¿qué? A la justicia, y siempre dirigiendo su vista al futuro glorioso que Dios les había señalado como pueblo. Un pueblo elegido por Dios y un padre que nunca renegó de sus hijos y siempre se hizo cargo de ellos. La obra del Espíritu Santo. Samuel fue el último juez y el primer profeta. Ungió a dos reyes de la nación, a Saúl y a David. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 10 y 1 Samuel capítulo 16. El Espíritu de Dios profetizó por medio de Saúl. Cuando estaban un conjunto de profetas, en 1 Samuel capítulo 10, también el Espíritu obró sobre Saúl y empezó a profetizar. Finalmente, este Espíritu lo abandonó debido a ¿qué? A su rebelión y su desobediencia. O sea, fíjense cómo él tuvo oportunidad. El Señor es un Dios de oportunidades, da su oportunidad. Nosotros somos los que aprovechamos o desechamos esa oportunidad. ¿A través de qué? En este caso, a través de la rebelión y de la desobediencia. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10 y 1 Samuel capítulo 15, versículo 35. El propósito que el Espíritu descendiera sobre Saúl mostró que Dios mismo había escogido a este hombre y lo estaba controlando por su Espíritu. En segundo lugar, porque este hombre tímido, como dice 1 Samuel 9:21, que se escondía entre el bagaje, dice 1 Samuel 10, 21 al 22, necesitaba ser capacitado para hacer guerra contra los enemigos de Israel. En la actualidad, ese mismo espíritu que otorgó poder a Saúl puede disipar nuestra timidez y darnos poder, amor y dominio propio, como dice 2 Tesalonicenses 1:7. Entonces vemos que esto que es el pasado, el Espíritu Santo, como dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces está vivo y puede obrar a través de su Espíritu Santo para participar en la guerra espiritual, de acuerdo con Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Puede capacitarnos a nosotros. Esa obra del Espíritu Santo, solamente David es el prototipo real del Mesías que vendría. Entonces, no es solamente que estamos viendo al Espíritu Santo, sino que también lo estamos comparando en las distintas oportunidades que estuvimos viendo. Fíjense que los comparamos con Jesucristo. Y acá vemos David, el prototipo real del Mesías que vendría. En sus primeros años, David demostró ser alguien ungido por el Espíritu de Dios, pero comenzó a depender cada vez menos de esa unción del Espíritu y más de los métodos humanos. Ahí está el tema. Jesucristo, antes de emprender su ministerio para ser bautizado, fue llevado por el Espíritu, primero para ser bautizado y luego al desierto, y después comenzó su ministerio, a través del Espíritu Santo también. Mediante la vida de Saúl, de David y de Salomón, y el ejemplo del pueblo de Israel, vemos que el poder del Espíritu es el que nos capacita para vencer las potestades. La advertencia es clara. Mientras sigamos buscando la guía y la dirección de Dios mediante su palabra y su Espíritu, estaremos preparados para participar en la guerra espiritual y ser victoriosos. Acá no estamos luchando contra un ejército de amalecitas, ni contra los amonitas, ni contra los moabitas. Sí, espiritualmente con todos esos, lo que representan ellos.
Primera parte del libro de Primera de Samuel, la dignidad de Samuel. Capítulos 1 al 7 nos hablan del nacimiento y la niñez de Samuel. En el capítulo 1, en el nacimiento de Samuel se pudo ver el poder soberano de Dios. La oración y la dedicación de Ana, su madre y mujer de Elcana, fueron contestadas. Entonces, fíjense, una mujer que puso su esperanza en Dios para tener hijos. Una vez que hizo su pedido y esa oración, ella fue tranquila a su casa porque sabía que iba a tener respuesta. Y no tuvo con un solo hijo, sino varios hijos, porque la bendición del Señor es así, abundante. Una vez detectado el niño, fue entregado al sacerdote Elí en Silo, ciudad de la tribu de Efraín, al este del camino principal Siquén a Jerusalén. Lo vamos a ver a estas ciudades ahora, marcadas en el mapa, mostrando cuál era el reino de Saúl, hasta dónde abarcaba. El fracaso del liderazgo espiritual y su juicio. En el capítulo 2, el cántico, una vez que hizo su oración, la mamá Ana, es un canto de alabanza al Señor, celebrando su poder y su gracia en la liberación, con una mirada profética hacia el futuro día del Señor, que precede al verdadero rey de Israel y el establecimiento de su reino. Fíjense cómo es un canto profético, porque ella no estaba alabando porque iba a tener un hijo, sino el día del Señor, el verdadero rey de Israel, Jesucristo, y el establecimiento de su reino. La declinación moral y la vida licenciosa en el periodo de los jueces se reflejaron en la tolerancia de Elí, el sumo sacerdote, ante la evidencia de la maldad de sus hijos Ofni y Fines. Entonces, a medida que el juicio a la casa de Elí se aproximaba, la gracia de Dios se iba manifestando en el niño Samuel. El que escuchó que lo llamaban fue Samuel. No llamó a Elí, no llamó a Ofni ni a Fines. Este niño ministraba en Silo. Dios mandó a un profeta para anunciar el juicio sobre estos pecadores. Los filisteos fueron los agentes humanos para dar cumplimiento al juicio profetizado sobre Elí y sus hijos. Cuando el ritualismo suplanta la realidad espiritual, se cae inevitablemente en el dominio de los filisteos. Por eso le digo que estos son demonios que están presentes. Cuando empezamos a tomar como la asistencia a un culto como si fuera un rito, estamos bajo el dominio de los filisteos con sus trágicos resultados. ¿Cuáles son? El primero, muerte espiritual, presentada por la muerte física de Elí, Ofni y Fines. Y el número 2, la pérdida de la presencia espiritual del Señor, la Shekinah, con Icabod sin gloria como resultado. El llamado de Samuel en el capítulo 3. Debido al pecado en el pueblo de Dios, la palabra del Señor, ¿qué pasaba? Escaseaba. No había visión con frecuencia. Recordemos que en Jueces era cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Consultaba con el Señor? No. El llamado de Samuel, seguido del mensaje del Señor, fue una manifestación de la gracia divina al suplir la necesidad de una persona que llevara la palabra de Dios al pueblo. Fíjense, antes ellos necesitaban una persona que le lleve la palabra de Dios. Hoy tenemos el privilegio del derramamiento a través de la venida del Señor y en el Pentecostés, el Espíritu Santo que está en nosotros, que Él mismo es el que nos habla acerca, nos explica la palabra. Tenemos entendimiento no a través de hombre, sino a través del Espíritu. El ministerio profético de Samuel se extendió desde Dan al norte, por eso ahora vamos a ver cuando lleguemos a esta placa, de la frontera al norte hasta Beerseba en el sur, porque todo Israel se enteró que Dios lo había escogido para revelarse. Revelarse con B corta, que es para mostrarse, no revelarse con B larga, que es el estar en contra. El arca entre los filisteos y su devolución.
Los israelitas llevaron el arca, sin consultar a Dios, llevaron el arca al campo de batalla, como si fuera un ídolo, pensando que así derrotarían a los filisteos. En cambio, el arca cayó en manos de los filisteos, porque ganaron la batalla contra los israelitas y la llevaron ¿a dónde? Al templo de su dios Dagón, en la ciudad de Asdod, una de las principales ciudades filisteas. Al otro día, ¿cómo lo encontraron? Pusieron en el templo y al otro día lo encontraron a su Dios, que estaba caído, postrado en la tierra ante el arca. Su cabeza y la palma de sus manos estaban cortadas. ¿Qué comenzó a pasarle a ellos? A los filisteos le aparecieron tumores. Entonces sacaron el arca de Asdod y la enviaron a Gat, otra ciudad de donde era, como habíamos visto, Goliat, donde también fueron afligidos por Dios. Seguimos con el arca que estaba entre los filisteos y después vemos la devolución a los israelitas. Entonces, de Gat la pasaron a Acrón, otra de las ciudades, quienes decidieron devolverla a los israelitas, luego de haber estado 7 meses en poder de los filisteos. En cada ciudad a la que era llevada el arca, las personas sufrían de tumores y ellos sabían a qué se debía. Entonces las personas de Acrón decidieron enviar el arca a Israel en un carro empujado por 2 vacas y la llevaron hasta Bet-Semes, otra ciudad. Finalmente, de ahí los de Bet-Semes tampoco no quisieron y se la pasaron a Kiriat Jearim. Entonces llevaron el arca de ahí a la casa de Abinadab, donde permaneció 20 años como un mueble cualquiera. Y acá tenemos, fíjense, el arca entre los filisteos y su devolución, donde les marca el caminito de Silo, cómo pasó hasta Asdod, después fue a Acrón, Bet-Semes, y en esta otra tenemos Kiriat Jearim, Bet-Semes y Kiriat Jearim. Y vemos también un poquito cómo podría haber sido llevado por las vacas en un carro el arca del Señor. La misericordia, porque el que tocó, él murió directamente. Samuel, juez y profeta de Israel. En el capítulo 7, el juez profeta Samuel llamó a todos a un genuino arrepentimiento y a que se apartaran de la idolatría cananea. Esto dio como resultado la victoria sobre los filisteos en la ciudad de Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Las ciudades de los filisteos que habían tomado de los israelitas le fueron restituidas, desde Ecrón hasta Gat, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Samuel siguió ejerciendo su ministerio en Betel, ahí muestran cuáles son las ciudades: Betel, Gilgal, Mizpa, Ramá, donde edificó un altar al Señor. Donde él vivía era en Ramá y ahí hizo un altar al Señor. En la segunda parte del libro de Primera de Samuel vemos el reinado de Saúl, de los capítulos 8 al 31. Entonces acá vamos a tratar en primer lugar la petición del pueblo de Israel. En el capítulo 8, Samuel cometió un error al designar a sus hijos como jueces. ¿Por qué? Influenciado, fue criado por Elí y entonces se le pegó algo de lo malo de Elí y a sus hijos también. Entonces, la edad de Samuel ya era avanzada, la incompetencia de sus hijos y el deseo de ser como las demás naciones fueron las razones que esgrimieron para pedir un rey, los israelitas. Samuel los puso sobre aviso acerca de los males de la monarquía. El rechazo del gobierno de Dios tuvo su origen en la incredulidad y en su propia terquedad. No es de acá, el problema era de acá, de corazón, que su corazón estaba lejos de Dios en incredulidad y terquedad, hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dijo: no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí, le dijo. Saúl es ungido como rey. En los capítulos 9 y 10, con motivo de la búsqueda de asnos de su padre Cis,
Saúl tuvo la oportunidad de, en realidad, el Señor mandó a Samuel que unja a Saúl, hijo de Cis, y fue ungido como rey por el profeta. Samuel advirtió a la gente de Mizpa sobre el mal que hacían en rechazar el gobierno de Dios. Saúl fue elegido como rey por sorteo. En su primer tiempo era humilde, y su aspecto siempre fue igual, imponente, era más alto que el resto, su físico dominante, eran factores que humanamente hablando hacían de él toda una promesa. Samuel dejó constituido el reino y Saúl se volvió a su casa a Gabaa, esa localidad de la cual recordamos un episodio tan feo de Jueces, capítulo 19, de el levita con la concubina. La monarquía en Israel. Para responder en forma adecuada y efectiva a los nuevos desafíos que le presentaban las amenazas militares de los grupos filisteos, las tribus israelitas debieron reorganizarse y transformarse en gobiernos locales que estaban separados, buscando una administración central con los poderes necesarios y recursos inherentes para establecer un ejército, especialmente en tiempos de crisis. Luego de superar las resistencias internas de los grupos opuestos al gobierno central, en 1 de Samuel 8, y el poderoso liderazgo de Samuel, que fue el último juez, se estableció la monarquía en Israel. Samuel ungió al primer rey, como ya dijimos. Saúl inició formalmente el proyecto de monarquía, aunque en ocasiones accidentado. ¿Y hasta dónde abarcó? Hasta el periodo del exilio y la deportación de los judíos a Babilonia. Luego de llegar al apogeo del poder y esplendor bajo el liderazgo de Salomón, comienza un proceso acelerado de desorientación, disgregación, desintegración, decadencia, debido a los abusos de poder político y administrativo desde la ciudad de Jerusalén, y particularmente las malas decisiones en torno a la clase trabajadora, a la implementación de un sistema desconsiderado e injusto de impuestos, siendo la raíz la desobediencia a Dios y su palabra. Porque el Señor siempre le dijo que tenía que proteger a la viuda, al huérfano y al extranjero. Las victorias iniciales de Saúl en el capítulo 11, ante la amenaza de los amonitas, liderado por Nahas, que quiere decir serpiente, los habitantes de Jabes de Galaad, al otro lado del Jordán, quisieron hacer alianza con ellos. ¿Por qué? Porque la condición de Nahas era: hacemos alianza, pero yo le voy a sacar el ojo derecho. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban un escudo y lo ponían en este ojo. No podían, cuando iban a pelear, su ojo izquierdo estaba inutilizado para cubrirlo justamente en la guerra. Utilizaban solamente el ojo derecho. Si se les sacaba el ojo derecho, lo dejaban ciego totalmente a los guerreros. Entonces, no era caprichoso el pedido, sino tenía un fin específico de dejarlos inhabilitados para la guerra a todos los hombres que estaban como guerreros. Cuando Saúl estuvo en Gabaa, tuvo conocimiento de esa grave ofensa que habían recibido los habitantes de Jabes por parte de Nahas. Saúl fue ungido por el Espíritu Santo para liberar a Israel. Entonces convocó a Israel a las armas y obtuvo una gran victoria sobre Amón. La monarquía recibió un amplio respaldo del pueblo y se constituyó en Gilgal, símbolo de la autonomía de Israel. Quiere decir que Saúl empezó muy bien. Y ahora sí tenemos el reinado, cómo abarcó, fíjense, ahí en el mapa. Vemos al norte la ciudad de Dan, vemos al sur la ciudad de Beerseba, vemos también la ciudad de Silo, la ciudad de Siquem, vemos Jebús, que era Jerusalén, muestra a Betel, y más o menos a la misma altura de Jerusalén, pero sobre la costa, bien sobre el océano, sobre el mar Mediterráneo, estaba la ciudad de Asdod, que también fue nombrada.
la ciudad filistea. Acá en el capítulo 12 llegamos al discurso de despedida de Samuel. Ya dijimos que era de avanzada, entonces Samuel proclamó su integridad como profeta juez en Gilgal, en presencia de toda la asamblea de Israel. Puso por testigo al Señor y a su ungido Saúl, que no había dado motivo de queja con el gobierno, por medio de jueces. Declaró que la responsabilidad de querer un rey recaía sobre el pueblo y desaprobó la ingratitud de Israel. Las razones que pusieron para pedir un rey eran erradas. La monarquía los expuso a muchas y graves tentaciones. La obediencia total a Dios los podría haber salvado de todas estas consecuencias. ¿Quiénes son los que eligieron esto? El pueblo. El Señor les dio la oportunidad de que sigan siendo el único pueblo liderado por Dios a través de su palabra, el poder legislativo, a través de Él, el poder ejecutivo, a través de lo que Él ponía como líderes, y el poder judicial también. Él era el que establecía quienes hacían en base a esas leyes establecidas. El Señor puso en evidencia por medio de un prodigio que Israel había pecado al pedir un rey. Los truenos y la lluvia en época, eso eran los prodigios. Le dijo, acá va a haber algo donde el Señor les va a mostrar que no está de acuerdo. En esta época que no es, van a aparecer truenos y lluvia en época de cosecha del trigo, a fines de junio y principio de julio. Fueron milagrosos al presentarse sin anuncio previo y solo por la palabra del Señor, por intermedio del profeta Samuel. El pueblo pidió a Samuel que orara por ello, mientras hacían confesión de su reprochable motivo para pedir un rey. Pero ya era tarde, ya tenían el rey. El primer gran error de Saúl en el capítulo 13. En el segundo año de gobierno de Saúl se puso a prueba su capacidad. Y así como a Saúl y a Samuel, todos somos puestos a prueba por el Señor. El Señor nos puede dar un lugar, pero no es llegar a ese lugar o esa posición. Si verdaderamente somos capaces de mantenernos en ese lugar, en esa posición, obedeciendo al Señor. A raíz de una gran invasión de los filisteos en 1 Samuel 15, capítulo 6 al 7, fueron atacados por los filisteos, que tuvieron que esconderse entonces en cuevas, en hoyos, entre las peñas, en zanjas y en pozos. Teniendo el Dios de todos los dioses, se tuvieron que esconder. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galaad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Se quedaron, ¿pero qué? Con miedo. No tenían confianza en Dios. Frente a la tardanza de Samuel, Saúl demostró su abierta incredulidad y desobediencia al asumir el oficio sacerdotal en Gilgal. Un benjamita ofreció sacrificio que solo los de la tribu de Leví, los levitas, podían ofrecer. Este acto constituyó una violación directa a la ley de Dios. La excusa que dio Saúl a Samuel fue que el pueblo desertaba por su demora. Entonces, ¿qué le importaba más lo que decía el pueblo que lo que decía Dios? El profeta proclamó su ineptitud y su rechazo como rey. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. ¿Qué le dijo? Pero ahora tu reino no perdurará. Fíjense, alcanzó el reino, pero él lo perdió, no Dios. El Señor quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado a un varón conforme a su corazón y lo ha designado para que sea rey de este pueblo. Y todo porque no has obedecido el mandamiento del Señor. Ahí está la razón. Desde el comienzo con Adán y Eva, desobediencia. Los actos siguientes de Saúl demostraron la inutilidad para realizar las obras de Dios. Se dan cuenta que el Señor puede poner a personas que pueden aparentar ser muy buenos servidores o siervos en su inicio,
pero hay que ver después qué es lo que pasa. Si verdaderamente son o somos de los que prevalecemos o de los que desobedecemos. El heroísmo de Jonatán, el hijo de Saúl. El capítulo 14 dice, en 1 Samuel 14, versículos 1 y 4, aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, o sea, su escudero, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. ¿Y por qué estamos nombrando esto? Porque Boses significa brillante y Sene espinoso. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa una crisis. El desfiladero es similar a la ruta que debemos recorrer con éxito brillante, Boses, y fracaso, Sene espinoso. Jonatán, el hijo mayor de Saúl, era una persona en notable contraste con su padre, con una fe genuina que le dio la victoria cuando con su escudero decidió enfrentar los dos solitos, enfrentar a la guarnición de los filisteos, entre los desfiladeros, porque Dios los respaldó. El Señor obró milagrosamente por medio de un terremoto, mandando confusión y destrucción a los filisteos. Y les traje para mostrar son dibujos, pero para que tengamos idea, dos frente a toda una guarnición, pero ¿quién estaba con ellos? El Señor. Ahí está la gran diferencia. El heroísmo de Jonatán, hijo de Saúl. Mientras tanto, el rey Saúl estaba rodeado de un grupo que incluía a parientes de Elí, el sacerdote destituido por Dios, temeroso de perder ventaja sobre los filisteos. Saúl había jurado bajo pena de maldición que nadie debía probar alimento hasta la noche. Además de la alocada actitud, había sido negligente al no haberle avisado a su hijo, Jonatán, lo que demuestra la poca confianza que se podía depositar en él como rey del pueblo. ¿Por qué? Porque justamente Jonatán no sabía y pasó por una parte del bosque y se encuentra con un panal y toma un poco de miel que le da energía después de haber luchado. Entonces recibió esa maldición de su padre porque lo hizo en forma alocada y sin avisarle a todos. Saúl erigió un altar, pero su pedido no obtuvo contestación por parte del Señor. La condenación de Jonatán por su propio padre y su rescate por parte del pueblo fue una confirmación de la debilidad y de la falta de carácter de Saúl para ser rey. A pesar de su indignidad, Dios le concedió a Saúl victorias. Entonces, una persona puede estar obrando mal como Saúl y todavía puede tener victorias en su vida. Entonces, eso no es indicativo de que uno está bien con Dios. Tuvo victoria sobre sus enemigos, vecinos, ¿por qué? Fíjense, por amor a su pueblo. A pesar de que Saúl ya no tenía el favor como antes de Dios. Pero por amor al pueblo, entonces por los que están alrededor, el Señor puede seguir bendiciendo a través nuestro. Sobre Moab, Edom, reyes de Soba y los filisteos. En los versículos finales del capítulo figura la genealogía y la familia de Saúl exclusivamente. El segundo gran error de Saúl, en el capítulo 15, dice, Samuel le expuso a Saúl lo que Dios le ordenaba. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 2 al 3, en la Nueva Traducción Viviente dice, esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. Cuando se presenta al Señor como el Señor de los ejércitos celestiales, se está presentando como el Señor de la guerra, el general, al cual sí o sí en el ejército sabemos que todos deben acatar órdenes, ¿verdad? Entonces estaba bien clarito que había que obedecer
de la forma en que el Señor se presenta. Señor de los ejércitos celestiales. El que está en el ejército y no obedece a su superior, directamente se dice que desierta. Entonces, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Fíjense cuántos tiempo había pasado. En la guerra en la que estaba Josué peleando y Moisés estaba levantando sus manos, ayudado por Hur y por Aarón, que ganaron a los amalecitas, de ahí le está hablando. Esa ajustar cuenta cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación de Amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacido, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Bien clarito todo lo que había que ser destruido. Tenía muchísima importancia que Saúl no obedeciera ciegamente. Es decir, ¿qué quiere decir acá? Tenía mucha importancia que él verdaderamente obedeciera. La obediencia debía ser obediencia ciega, como en un ejército. La orden que uno recibe se cumple. Debe cumplirse. Reservó lo mejor, entre comillas lo mejor, y entre comillas todo lo bueno que obtuvieron de los enemigos para, entre comillas, ofrecer al Señor, olvidando que nada de lo que sea de la carne es bueno o puede agradar a Dios. Debe ser desechado definitivamente. Poco sorprende que la palabra reprobatoria del Señor se hiciera nuevamente presente. ¿Por qué? Porque actuó según su criterio, no según la orden recibida, que fue bien clarita. Entonces, el segundo gran error de Saúl, 1 Samuel 15:23, es un versículo clave. No solamente fue clave para Saúl, sino también para nosotros en nuestra vida. Porque dice en la Nueva Traducción Viviente, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una persona que está en rebelión, tenga la edad que tenga, un niñito, de los que solemos decir malcriado, está en rebelión, tenga el lugar donde tenga, es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Cómo ve Dios? Como si fuera un hechicero. Aunque no esté maldiciendo, aunque no esté haciendo ningún conjuro, ni X, ni nada de lo que sabemos que tiene que ver con el ocultismo. La persona rebelde es para el Señor un hechicero, igualito. Y sabemos que el Señor condena la hechicería. Y la terquedad, tan mala como rendir culto a los ídolos. ¿Por qué? Porque una persona terca solamente acepta su opinión, su parecer. Entonces, está idolatrando su opinión, su parecer, se idolatra a sí mismo y su posición. No es capaz de modificar su pensamiento, su conducta, porque es lo que él decide y nada más. Entonces, para el Señor, una persona terca, una persona obstinada, es un idólatra. Aunque no tenga ningún ídolo de imagen en su casa, actúa y es, para el punto de vista del Señor, es un idólatra. Y el Señor aborrece la idolatría. Así que, por cuanto esto es especial para Saúl, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. A nosotros podríamos decir, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado. No es cualquier cosa. El arrepentimiento, en realidad no fue arrepentimiento de Saúl, fue remordimiento. Fue aparente el arrepentimiento, entonces fue un remordimiento, porque le importaba más obedecer al pueblo que a Dios. Y ser honrado por los ancianos más que aceptado por Dios.
Y bueno, pero delante del pueblo hace que como que seguimos todo igual, como que todavía yo soy el rey, sigamos con las apariencias. Samuel cumplió con la orden del Señor al matar a Agag. La orden era que debían matarlo. No volvió a visitar a Saúl, quien se fue a su casa campestre en Gabaa. Se fue de paseo al campo, como si nada. Entonces viene en el capítulo 16 la unción de David como rey. Una vez que Saúl fue rechazado como rey, el Señor envió a Samuel a ungir como rey a quien fuera según el corazón de Dios, el que debía llegar a ser tipo del verdadero rey. Procedía de Belén de Judá. Samuel llamó a Isaí, a sus hijos, que estaban en una fiesta de sacrificio. Ninguno de los 7 presentes era el elegido por Dios. Y finalmente escogió a David y lo ungió. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un demonio de parte del Señor, así lo dice la palabra, con el permiso del Señor, lo comenzó a atormentar. ¿Por qué? Porque él se alejó de Dios. La soberanía divina controla las fuerzas del mal para que se cumplan los propósitos de Dios. David tocaba muy bien el arpa, se lo llamó para que distrajera al rey en su momento de tormento. Actuaba como si fuera que una administración a través de la música, una administración para que los demonios lo dejen de molestar. David y Goliat, capítulo 17. Goliat de Gat desafiaba con sus ofensas al pueblo del Señor y por ende a él mismo. Ninguno del ejército de Israel se atrevió a enfrentarlo. David apareció en escena enviado por su padre Isaí en ayuda de sus hermanos, quienes injustamente lo acusaron y malinterpretaron. La onda y las piedras del arroyo que utilizó David ilustran la manera sobrenatural en que Satanás cae abatido por el gran David Jesucristo que fue crucificado. El interés de Saúl estaba en saber quién era el padre de David para saber si era rival suyo por la corona. David era hijo de Isaí de Belén, de la tribu de Judá. Jonatán era hijo de Saúl, rey de Israel, de la tribu de Benjamín. David era considerado un rival de Jonatán por la corona. Supuestamente debería continuar como rey Jonatán, el hijo del actual rey, y sin embargo, fíjense cómo no solamente la maldición, lo malo, cayó sobre Saúl, sino sobre toda su familia. Entonces, lo que hacemos cuenta no solo para nosotros. Entonces, volvemos otra vez a lo que decían. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso afecta. Si tomamos ese criterio, eso afecta a nuestros descendientes. David huye de Saúl. Capítulo 18 al 20. Entre Jonatán y David se creó un lazo de amistad muy profundo. Ellos hicieron un pacto. Todo lo que Saúl odiaba a David, Jonatán lo apreciaba. Como resultado del triunfo de David sobre Goliat, su fama creció exponencialmente respecto de Saúl, el rey, lo que provocó celos en Saúl, llegando al punto de intentar asesinarlo con una lanza cuando tocaba el arpa. Saúl traicionó a David, prometiéndole como esposa a su hija mayor Merab, y cuando llegó el momento, cambió y le dio a su otra hija, Mical. Llegó a ser esposa de David a pesar de la trampa que Saúl le armó al convenir los términos del matrimonio. ¿Se dan cuenta? Todo tramposo, todo torcido. Entonces, David tiene que huir de Saúl. Tan falto de escrúpulo era Saúl que hasta había tratado que Jonatán matara a David, a pesar de la amistad tan profunda que existía entre ellos. Ya fuera de sí, en su frenesí con su jabalina, el rey trató de clavar a David en la pared a pesar del juramento hecho a Jonatán. David salvó su vida gracias a un ardid de Mical que lo hizo bajar por la ventana y puso una estatua en la cama como si fuera que estaba David acostado. Entonces así pudo huir a donde estaba Samuel en Ramá. La gracia de Dios acompañaba a Saúl, pero su ruina
fue consecuencia de su desobediencia. Pero fíjense cómo todavía la gracia de Dios acompañaba a Saúl. David huye, entonces, de Saúl, seguimos. Jonatán, heredero del trono, lejos de estar celoso y envidioso de David, que en esencia era su rival, lo estimaba profundamente. Él mismo era un héroe, como lo prueba el gran triunfo que obtuvo sobre los filisteos. También era de carácter noble, como correspondía a un rey, pero había llegado a comprender íntimamente que la voluntad de Dios era la mejor y que Dios había dispuesto que el rey fuera David. Ante esta evidencia se inclinó incondicionalmente. El afecto que Jonatán sentía hacia su rival es un caso especialísimo, uno de los más notables de la historia. Entonces, David huye de Saúl a Nob y a Gat. En el capítulo 21, después de separarse de Jonatán, David huyó a Nob, donde el sumo sacerdote era Ahimelech, hijo de Ahitob, bisnieto de Elí. Todavía seguimos con la casta de Elí. David llegó un día sábado hambriento y sin armas y pidió comer. David y los hombres que venían con él comieron. Lo único que le podía ofrecer eran los panes de la proposición, ofrenda que no estaban preparados para ello, no deberían. Ofrendas para Dios, que estaban en la mesa del tabernáculo. Basándose en este incidente, nuestro Señor justificó en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo justificó la conducta de sus discípulos al arrancar y comer el grano el día sábado en Mateo 12, versículos 1 al 3. Ante el pedido de arma de David al sumo sacerdote, recibió el arma de Goliat, que era la única que tenía. Luego huyó de Saúl y fue a Gat. Aunque tenía miedo del rey Aquis, que era el que reinaba ahí, una vez más aflora el lado débil ahora de David, al aparentar locura entre los enemigos del pueblo. ¿Para qué? Para que no lo maten. Empezó él también a desviarse. David en Adulam, el capítulo 22. David huyó a la cueva de Adulam y consiguió seguidores. El cuartel general de David en Adulam dejó a sus padres en Mizpa de Moab a cargo del rey, a quien le pidió protección. Ante el consejo del profeta Gad, David fue al bosque de Aret. Saúl se sintió traicionado por el sumo sacerdote Ahimelech, que ayudó a David y dio la orden de matarlo junto a los demás sacerdotes. Hizo una matanza terrible. El único que lo obedeció fue Doeg, un inescrupuloso edomita, descendiente de Saúl o Edom. Con toda crueldad, Saúl barrió con toda la comunidad sacerdotal de Nob, salvándose solo Abiatar, quien escapó para informarle a David y quien sintió la obligación de protegerlo. Luego David libera a Keila. En el capítulo 23, Abiatar había traído consigo un efod, la vestimenta sacerdotal usada para consultar al Señor. Cuando preguntaron acerca de atacar a los filisteos, les respondió que contaban con su ayuda para rescatar Keila. También por medio del efod, David fue advertido que debía huir de Keila porque Saúl intentaba sitiarla y matarlo. David fue perseguido por Saúl, fue a Zif, lugar rocoso y remoto, donde recibió la visita de Jonatán e hicieron un pacto delante de Dios, a pesar de que ya lo habían hecho después que David venció a Goliat. O sea, ratificaron el pacto. Los traidores zifitas informaron a Saúl de todos los movimientos de David. Saúl buscó a David en Maón, pero le llegaron noticias de una invasión filistea y tuvo que dejar de perseguir a David, lo cual le dio la oportunidad de escapar del encierro de Saúl para ir a Engade. El terreno, con sus numerosas cavernas, era una fortaleza natural. David perdona la vida de Saúl en Engade. En el capítulo 24, después del alivio producido por la invasión de los filisteos, David se encontró nuevamente perseguido por Saúl en los peñascos de las cabras monteses. Una descripción gráfica del desierto que circunda a Engade. Saúl entró a la misma caverna en que se encontraban escondidos David y sus hombres.
David se negó a matar al ungido de Jehová. En cambio, cortó un pedazo del manto de Saúl, actuó en base a su fe, dejando que Dios tratara con su enemigo. Llamó a Saúl y le demostró que tuvo oportunidad de matarlo, pero que solamente cortó un borde de su manto. Y Saúl estaba quebrantado, pero esencialmente no se arrepintió. Sabía que David era el elegido por Dios para ser rey y le rogó piedad para su descendiente y David accedió. Pero eso no tenía importancia porque el Señor ya había decretado el fin de ello. En el capítulo 25, ante la muerte de Samuel, todo el pueblo lo lloró y fue sepultado en Ramá. David se fue al desierto de Parán. David tuvo un gesto pacífico para con un descendiente de Caleb, opulento, cuya esposa se llamaba Abigail. Nabal, que quiere decir insensato, era ese pariente que estaba esquilando en el Carmel, entre Sif y Maón. Rechazó de forma irresponsable a los hombres de David, haciéndose el tonto. En cambio, Abigail actuó sabiamente porque salió al encuentro de David, llevándole provisiones para él y sus hombres, rogándole misericordia en forma prudente y respetuosa. Con la misma nobleza, David le respondió y Dios hizo justicia, hirió a Nabal, murió. Entonces, como las viudas quedaban desprotegidas, lo que hizo David fue tomar a esta Abigail por mujer. Tomó por esposa a Ahinoam de Jezreel, porque Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Lais de Galim. David perdonó la vida a Saúl en Sif. Los sifeos, que ya una vez habían traicionado a David, sabiendo lo único que los podía librar de su ira era su muerte, se dedicaron con todo empeño a hacerlo caer en manos de Saúl. David perdonó la vida de Saúl por segunda vez. Intervienen Abner, Joab y Abisai, que estaban destinados a representar un papel importante en el reino de David. No debe confundirse Ahimelech, el eteo, con el sacerdote. Los eteos que permanecieron en el país desde tiempos antiguos adoptaron nombres hebreos como Uría, el esposo de Betsabé, eteo. David se entretuvo burlándose de Abner. Otra vez se va alejando y no haciendo las cosas conforme a lo que Dios disponía. Nuevamente David le recrimina a Saúl por su mal proceder al salir a buscar su muerte, así como quien persigue una perdiz por los montes. Saúl confiesa su pecado de buscar la muerte de David, quien le responde de manera bondadosa, devolviéndole su lanza. La declaración de Saúl era profética. Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Eso salía de la boca del que buscaba matarlo. Los enemigos del David poderoso, el Señor Jesús, tendrán que confesar su integridad y su éxito. Mateo 27:24, Filipenses 2:10. ¿Se dan cuenta? Así como del David poderoso, el Señor Jesús, también tendrán que confesar su integridad y su éxito. David entre los filisteos en el capítulo 27. Desde el punto de vista humano, es fácil de entender el planteo que se hace David frente a la larga y agotadora persecución de Saúl. La incredulidad hizo que el ungido del Señor pasara a vivir con los enemigos del pueblo de Dios y se estableciera en la misma ciudad de Goliat, el gigante a quien mató. A David se le asignó la ciudad de Siclac y permaneció 1 año y 4 meses. La incredulidad produce otros frutos malos, porque para poder mantener la confianza de Aquis, rey de Gat, David mintió con relación a sus incursiones militares. ¿Qué hizo? Iba contra los jesuritas, jezritas, amalecitas y decía que iba contra los habitantes del Negev, israelitas, o judíos de Judá, de Jerameel y de los ceneos. Pero no dejaba personas con vida para que no tengan oportunidad de contarle la verdad a Laqui. Saúl y la divina de Endor en el capítulo 28. Saúl se encontraba en una situación desesperada. Los filisteos avanzaron hasta el valle de Jezreel y acamparon en Sunem. Como
Samuel había muerto, no hubo palabra de Dios por su intermedio, ni por sueño, ni por Urín o por los profetas. Entonces acudió al mismo infierno en busca de una guía, entre comillas, empeorando las cosas. Sobre todo porque cuando estaba bien aconsejado había dado orden de prohibición de prácticas de adivinación, encantamiento y espiritismo. Saúl recurrió ¿a quién? Al espiritismo. Buscó una medium, una mujer que tenga espíritu de adivinación, dice, disfrazado. ¿Por qué? Porque él dio la orden de que se extermine a todo esto. Para no ser reconocido, le pidió a la mujer que invocara el espíritu de Samuel y preguntarle sobre lo que debía hacer ante la presión que ejercían los filisteos. El espíritu de Samuel, descorporizado, fue traído de su estado intermedio, pero esto fue obra de Dios, no de la medium. Este no es el caso de una medium comunicándose con el espíritu de una persona muerta. No era nadie más que Dios presentando a Samuel en espíritu para que hiciese conocer la condena que pendía sobre Saúl. Queda expuesto el fraude y la malicia de la necromancia y del ocultismo. Saúl recobró fuerza y se encaminó a su última batalla en el monte Gilboa. David abandonó a los filisteos en el capítulo 29. Cuando se juntaron los filisteos en Afec e Israel acampó enfrente, cuando los príncipes filisteos pasaron revista a sus tropas, se encontraron con David y sus hombres detrás de las tropas de Aquis. Le cuestionaron su presencia y le dijeron que los despida, no sea que los traicione en medio de la batalla. Aquis demostró el gran respeto que tenía por David, jurando por el Dios de David y declarando que personalmente lo veía sin tacha como un ángel de Dios. Obedeció a los príncipes filisteos, despidió a David, quien le aseguró su deseo de permanecer con los filisteos y de luchar contra el pueblo del Señor. Es solamente por la gracia de Dios que David se vio librado de caer más profundamente, aún en la vergüenza que siempre trae consigo la infidelidad. Partiendo de Afec, los filisteos se encaminaron rápidamente contra los israelitas en Jezreel, la planicie de Esdraelón, forma griega de Jezreel, sitio donde habían capturado el arca años atrás, como dice 1 Samuel 4:1. En el capítulo 30, David derrota a los amalecitas. Cuando David llegó a Siclac, donde estaban asentados al tercer día con sus hombres, la ciudad había sido saqueada y prendida a fuego por los amalecitas, lo que era una prueba evidente del severo castigo de la mano de Dios sobre su vida. David estaba angustiado y el pueblo amenazaba apedrearlo por el estado de aflicción en que se encontraba. Pero por medio de la disciplina, David volvió de su alejamiento del Señor, siendo restaurado, y se fortaleció en Jehová su Dios. Se había unido a los enemigos de Dios y estaba listo para luchar contra su pueblo. El Señor permitió que fuera despojado por el enemigo, para que no lo haga. Muchas veces el Señor va a permitir que nos pasen cosas que no deseamos para que no actuemos mal, para protegernos. David derrotó a los amalecitas. David consultó al efod de Abiatar y recibió la señal que podía perseguir a los amalecitas. Con 600 hombres cruzó el arroyo Besor, 400 pudieron avanzar. Un egipcio, siervo amalecita, que lo había abandonado, ayudó como espía y los amalecitas fueron muertos a espada, recuperando David su familia y todas sus pertenencias juntamente con un gran botín que fue dividido equitativamente. ¿Por qué? Porque cuando atacaron Saúl, ahí David había dejado a su familia. Entonces, los hombres que atacaron se llevaron todas las mujeres, aparte de violarla, ¿no? David demostró su espíritu de justicia y su fina sagacidad política al enviar un donativo a los ancianos de Judá. Todos los lugares nombrados se encuentran en Judá. Y el capítulo 31, la muerte de Saúl y sus hijos. Israel fue derrotado en la batalla con los filisteos, en el monte Gilboa. Los hijos mayores de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, murieron en la batalla a mano de los filisteos. Saúl, herido, le insistió al escudero que lo matara, pero como se negó, él se tiró sobre su espada y fue en realidad el primer suicidio que registra la Biblia.
Los filisteos, con su incuestionable victoria, decapitaron a Saúl, colocaron sus armas en el templo de Astarot o de Atarté, y tanto el cuerpo de él como de sus hijos fueron colgados de manera humillante en el muro de Betzán, la ciudad fortificada que defendía el acceso oriental del valle de Jezreel. Los hombres de Jabes de Galaad recobraron los cuerpos, se les presentaba la oportunidad de mostrar el agradecimiento a Saúl por lo que había hecho por ellos, en 1 Samuel 11, y no solo recuperaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, sino que le dieron honorable sepultura y les rindieron su debido homenaje. Amén. Bueno, seguimos. ¿Cómo les va, hermano? 2 Samuel. Pasamos de el reinado de Saúl al reinado de Salomón. El escritor vuelve a ser Samuel, la fecha 1050 al 750 a.C. Como primer título tenemos la obra del Espíritu Santo. De pastor a guerrero y después a proscripto. Esa fue la vida de David. El viaje de David hacia la realeza culmina con todos los líderes de Israel cuando lo ungen como rey de todo Israel. La unción de Dios le dio grandes victorias por sobre sus enemigos. Él tiene como grandes avances dentro del reinado de Israel, que une a las tribus y funda la hermosa ciudad de David, que es Jerusalén. El Espíritu del Señor hace un pacto con David respecto de el gran amor que tenía David para con Dios, y Dios lo honra haciendo un pacto, el pacto davídico, el cual lo designa como el linaje mesiánico, de donde viene Jesucristo, ¿no? Lo que sí tenemos que mirar en la vida de David, que por más de tener buenas intenciones, el pecado no puede ser oculto del Espíritu Santo. Y eso tampoco puede borrar las consecuencias nefastas del pecado, ¿no? Que igual lo vemos en la vida de David, por más de que tenía un buen corazón. Cada pecado tuvo una consecuencia. David fue el que inspiró a componer muchos salmos de alabanza, de gratitud. Fue quien compra el monte Moriah para construir un altar al Señor, y fue donde más adelante su hijo Salomón construye el templo. David le inspiró a todo el pueblo en una adoración pública masiva. A partir del reinado de él comienza el pueblo a adorar de manera notoria y masivamente, de manera pública. Junto con la sujeción a la ley mosaica y a las profecías del camino mesiánico que venía Jesucristo, ¿no? Israel, desde la mano de David, le deja muchos antecedentes a la humanidad, que hasta el día de hoy son replicados. Del capítulo 1 al 4 tenemos que hablar de David como rey de Judá y de la muerte de Saúl. Si bien lo compartió mi hermana, se vuelve a manifestar la muerte de Saúl acá. Gravemente herido Saúl por los arqueros filisteos, no encuentra la muerte a través de la batalla, le pide a su escudero que lo mate. No lo hace, se pone sobre su lanza, se quiere suicidar. No se suicida él, pero sí se suicida su ladero, hasta que aparece un amalecita, que fue el que, a pedido de Saúl nuevamente, que lo mate. El amalecita lo mata,
le quita su brazalete, le quita la corona. Y fue este mismo Amalecita el que se presenta ante David. Si bien haciendo alusión a la victoria, a la victoria de Dios por sobre la muerte de Saúl. Y acá se demuestra la lealtad de David frente a Saúl, frente al ungido del Señor, que David toma represalias y termina matando a la Amalecita que lo mata a Saúl, ¿no? Esto habla de los sentimientos que tenía David por sobre las cosas de Dios, el celo que tenía él sobre las cosas del Señor, que vengó la muerte de Saúl. La lucha, el capítulo 2 nos habla de la lucha que tuvo David con la casa de Saúl. La casa de Saúl quería seguir gobernando, quería suceder el trono. Dios lo había elegido a David como rey. Se debía ir a las ciudades de Judá para ser coronado rey. En aquel momento las tribus estaban separadas del resto de Judá. Y el primer pacto, acá siendo ya coronado rey David en Judá, el primer pacto que hace oficial, el primer acontecimiento oficial que hace David fue el reconocimiento de los ciudadanos de Gabes de Galad, que fueron los que le dieron sepultura, los que recuperaron el cuerpo de David y de sus hijos, ¿no? Y fue en honor a lo que hicieron por Saúl, en reconocimiento de que Saúl puede haber sido una persona que lo siguió, que lo persiguió, pero fue el ungido de Jehová. Dios lo había elegido. Lo tenemos a Abner, que era el comandante del ejército de Saúl. Lo toma, él quiere perpetuar la dinastía de Saúl y lo toma Isboset, que era hijo, el que lo tenía que suceder en el trono, ¿no? Lo toma, lo lleva y lo hace rey sobre Galad, sobre Jesurí, Jezreel, Efraín, Benjamín y todo Israel, a excepción de Judá. Tenía 40 años Isboset y reinó tan solo 2 años. Los siervos de Isboset salieron con Abner para pelear ¿contra quién? Contra los siervos de David. Como jefe de los ejércitos de David estaba Joab. Se enfrentaron en el estanque de Gabaón y la muerte de Asael a manos de Abner fue el comienzo de la cruenta pelea que tuvieron entre ambos ejércitos. Esto trae una lucha entre Joab y Abner. Siempre, obviamente, las fuerzas de David resultaron victoriosas en cada una de las luchas. Los hijos, en capítulo 3, tenemos los hijos de David nacidos en Hebrón. Recordemos que previo a fundar Jerusalén como ciudad capital de todo el imperio, estaba Hebrón. Y ahí fueron donde le nacieron los primeros hijos a David. Amnón, el primogénito, hijo de Ahinoam, la jezreelita. Kileab, hijo de Abigail. Absalón, hijo de Maca. Adonías, hijo de Agud. Cefatías, hijo de Abital. Y Tream, hijo de Egla. Acá Isboset acusa a Abner de haber tomado a Rispa. Rispa era la concubina de su papá, de Saúl, fallecido ya. Era un delito tomar la concubina real, era un delito, estaba considerado como una inmoralidad sexual. Abner negoció con David pasarse a sus filas. Ya Abner veía la decadencia del pueblo, ¿no? No del pueblo, la decadencia de la dinastía de Saúl y quiso pasar a las filas de David.
David lo recibe, pero Joab, que era el comandante de David, fue el asesino de Abner. ¿Por qué? Como consecuencia de la muerte de Asael. Se vengó de la muerte de Asael, ¿no? David hizo duelo por la muerte de Abner. Era un gran valor para David, lo quería, hizo duelo por la muerte. Posterior a esto viene la traición de Isboset. Lo asesinan. ¿Quién lo asesina? Bana y Recab. Son dos oficiales de su mismo ejército. Y acá se empieza a hacer mención de Mefiboset, que era el hijo de Jonathan, también descendiente de Saúl. Los asesinos de Isboset, Bana y Recab, también acuden a llevar esa victoria a David, y David vuelve a vengarse de la casa de Saúl porque los manda a matar a ambos dos. Ahí vuelve a demostrarse que David tenía un corazón correcto, un corazón noble, y toma represalia por ese castigo y los manda a matar, porque era la dinastía real que Dios había puesto, ¿no? en el pasado, pero si bien Dios había hecho justicia a la casa de Saúl, David fue el que hizo justicia por la casa de Saúl. Después tenemos el capítulo 5 al 10. Acá ya David como rey de Israel. David recibe el reinado de Saúl. Todo Israel concurre a Hebrón para proclamarlo rey a David. Había una gran fiesta, se llevaba adelante una gran fiesta, había mucho regocijo en el pueblo porque iban a tener nuevamente un rey, y un rey que iba a unificar, que los unificó todo como a todas las tribus como una sola nación. Y la gente lo amaba a David, lo quería, lo buscaba. Era un rey amado. Y acá es donde David conquista Sión. Jerusalén para ese momento estaba controlada por los cananeos, si mal no recuerdo. Y David conquista lo que era un pequeño poblado, lo conquista. ¿Fue de importancia? Sí, fue porque era el último bastión de los cananeos. Perdieron totalmente el poder del territorio de Israel los cananeos cuando pierden Jerusalén. Esta pasa a ser una capital neutral, porque estaba situada entre Judá e Israel. David recibe embajadores de Tiro. Hirán primero de Tiro demostró su amistad con David. También durante el reinado de Salomón, lo mismo, demostró lealtad para con la familia davídica. Y acá tenemos los hijos nacidos de David en Jerusalén. Este fue el lugar que David después toma como la ciudad de él, ¿no? La ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, hijo de Besúa, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifetel. Hablamos de David derrotando a los filisteos. Lo vuelven a buscar rencillas, peleas a Israel. David consulta al Señor, pregunta si lo tiene que salir a enfrentar. El Señor le da el visto bueno y los conquista, ¿no? En el capítulo 6 nos habla de la vivencia de David con el arca. Los filisteos habían capturado nuevamente el arca y destruyeron Silo. ¿Recuerdan que Silo? Era el lugar donde estaba el arca. Era el lugar donde ellos se juntaban para adorar. El arca
No había permanecido estable en ningún sitio. Los levitas eran lo único que lo podían transportar. Acá sucede el suceso de Usa, que pierde la vida al querer sujetar el arca previo a la caída. David lo había tomado, lo había visto a esto como un acto de que debía respetar las ordenanzas del Señor. Podía tener muy buenas intenciones y podía tener un muy buen corazón David, pero había que respetar. No basta solamente con tener buenas intenciones, sino hay que respetar los mandatos del Señor y a la manera que el Señor dice. Bueno, David pudo aprender esto, perdió a un gran soldado, a un gran hombre de su ejército, a Usa. Y queda el arca en la casa de Obed-edom. Cuando David vio lo que generó en la casa de Obed-edom, en su familia, lo que generó como avivamiento espiritual, entendió que el arca era necesaria y era indispensable para una buena conducción política y gubernamental de toda una nación. Se decide llevarla y la lleva al arca, ¿a dónde? A Sion, a la ciudad, Jerusalén. Se puede llevar el arca a Jerusalén. Mical se burla de David por haber celebrado el recibimiento del arca. Él danzó frente al arca, ¿no? No le importó cuál era su postura natural de rey, sino que se despojó de esa investidura para celebrar al Rey de Reyes, al Señor, ¿no? Para celebrar el arca. Bueno, Mical se burla. Y ahí la palabra no la trata a Mical como la mujer de David, sino como la hija de Saúl. Demuestra que algo todavía tenía en su corazón que no había sido mutado, que había quedado con sangre de la dinastía de Saúl, que no era la sangre, no era lo que Dios anhelaba, ¿no? El capítulo 7 hablamos del pacto davídico. David tenía un gran deseo, construirle un templo, un templo para que el arca pueda residir. Entonces, frente a ese gran deseo que tuvo David, Natán lo confronta por medio de una profecía de Dios y le extiende el pacto davídico por parte de Dios a David. Es que a partir de ahí, del linaje de David, iba a venir el Mesías, Jesucristo. Ese pacto real davídico estaba centrado en Jesús y tenía dos características. Una casa davídica, de esa misma casa iba a nacer el Mesías, y que el reino iba a ser perpetuo. Y iba a haber un trono. Y de que la desobediencia, en la línea real de David, no iba a anular ese pacto. Lo que sí no ameritaba una consecuencia del pecado. Pero no iba a anular el pacto que Dios le había dado a David. Capítulo 8, David extiende sus dominios. Nos habla de las grandes conquistas de David. Tiene victorias sobre los filisteos, sobre los moabitas, sobre los edomitas y una gran victoria diplomática sobre Toi, el rey de Amat. Después nos habla del reinado de David y sus oficiales. Habla de un reinado de justicia y de equidad. Prefigura el gobierno mesiánico de Jesús. Habla toda una prefiguración de lo que va a ser el tiempo donde Cristo reine. Después tenemos a los cereteos y los peleteos, que eran mercenarios extranjeros. David
Capítulo 9 habla de David con Mefiboset. Usted recuerda, Mefiboset fue un niño que a los 5 años queda lisiado cuando su niñera lo iba llevando, lo iba escondiendo, queda lisiado. Y la figura de Mefiboset ilustra al pecador, que con ese primera caída original, el mismo Mefiboset se consideraba un perro muerto, se consideraba algo bajo, ¿no? Pero Dios, a través de la vida de este muchacho, hace una clara advertencia de cómo la gracia y la misericordia del Señor lo levanta, porque David es bondadoso con Mefiboset, porque lo hace sentar en su mesa con sus hijos. Y esa pobre situación en la cual él se encontraba, que se encontraba desvalido, se hacía no merecedor de nada, David le da un lugar en su casa. Eso prefigura lo que el Señor hizo con nosotros. Cuando nosotros, siendo aún pecadores, el Señor nos levantó por gracia. Y nos da una herencia, ¿no? El capítulo 10 habla de que David derrota a los amonitas y a los sirios. Es una guerra amonita-aramea. ¿A causa de qué se produjo? De una provocación de Anún, que fue el rey que recibe a los embajadores de David y los afeita, les produce un acto deshonroso, los afeita, los rapa. David simplemente los había enviado como buenos mensajeros, con buenos augurios, y Anún, en aras de escuchar consejos desacertados de sus consejeros, comete este acto de raparle la cabeza, de llenarlos de vergüenza. David los tiene replegados en una ciudad, les dice que se queden en una ciudad hasta que vuelva a crecer su barba, para que puedan volver, ¿no? Esto obviamente generó una rencilla entre ambos reyes. Pero todo este incidente se da porque David no le pregunta al Señor, no le consulta. En esta situación David no consulta al Señor cuál era la dirección para con ese reino. Después del capítulo 11 al 20 tenemos el pecado y el castigo de David con Betsabé. Joab se encontraba asediado a Raba, y David no estaba peleando, no estaba en ese momento en la guerra, se quedó en su palacio, pecó con Betsabé, manda a llamar a Urías, que era habló nuestra hermana hoy de Urías el Eteo, era un gran soldado que tenía David en sus filas. Betsabé era la mujer de Urías, lo manda a llamar, lo quiere embriagar, lo quiere engañar para que se acueste con su mujer. El Eteo quería volver a pelear porque era el lugar donde no podía ver a su ejército peleando y él estando de desenfreno. Entonces David no se puede salir con su plan perverso, lo termina matando a Urías. Lo mata a Urías y toma como mujer a Betsabé. Obviamente que esto que pasa trajo juicio. Capítulo 12 nos habla de ese juicio que viene por medio de la boca de Natán, del profeta, que lo visita a David, le hace alusión a un relato, y David se pone furioso frente al relato, hasta que Natán le dijo: pero ese relato eres vos, eres tú.
Y ahí David no entendió, no tuvo otra cosa más que aceptar el juicio. Y no solamente respecto de ese pecado, sino de todos los pecados que tenía en el bagaje, que él los tuvo que confesar. Trae como consecuencia esa amplia confesión y comienza el castigo. ¿Cuál fue el primer castigo? La muerte del niño. Ayuna David y demás, pero el castigo, no hay pecado que no tenga castigo como consecuencia, ¿no? El castigo se consuma. Luego Betsabé tiene otro hijo. Acá está el llamado Salomón. Y es la gracia de Dios la que preservó a David de la muerte física, pero no del riguroso castigo, ¿no? Joab toma la ciudad de Rabá y como consecuencia le pide a David que venga y que se haga cargo de la victoria, ¿no? No se quiso Joab, por más de ser su líder del ejército, su comandante, no se quiso atribuir la victoria, sino que la dejó en David. El capítulo 13 nos habla de Amnón y Tamar. Amnón estaba en la línea de sucesión del trono de David, era el primogénito. Y Tamar era su hermana consanguínea. En aquel momento estaba penada la unión de ambos hermanos por la ley mosaica. Pero había tanta perversión en el pueblo, reinaba la lujuria. Entonces Amnón violó a Tamar. Esto trajo consecuencia con Absalón, que fue el hermano de Tamar. Y Amnón fue asesinado por manos de Absalón, el otro hijo de David. El Señor le había dicho a David que la espada no se iba a apartar nunca de su casa. Y dicho hecho, nunca se apartó. Ese incesto trajo como consecuencia violencia dentro de la familia. Absalón no solo vengó el daño que le había hecho a su hermana Tamar, sino que lo eliminó al único heredero que tenía el trono. Al heredero del trono lo eliminó. Y ahí huyó a Jesús, que era el país de su abuelo paterno, de donde venía Isaí. Este muchacho, el capítulo 14, nos habla de Absalón, del regreso a su padre. Joab, nuevamente el comandante en jefe de David, era un tipo muy astuto, muy diplomático, lo convence y así trae un regreso asegurado de Absalón por medio de la mujer de Tecoa, de una mujer de Tecoa, hacia su padre, hacia David nuevamente. Y Absalón es recibido por su padre, por David, recibe el favor del rey. Pero acá nuevamente Absalón en el capítulo 15 se vuelve a sublevar porque quería el reino, quería el poder. Absalón se gana los corazones de los israelitas. ¿De qué israelitas se ganan los corazones? Recuerdan que le había compartido hoy que como capital tenían antes ellos a Hebrón y después David la había fundado, la había designado a Jerusalén como capital. Bueno, de los habitantes de Hebrón habían perdido su hegemonía, habían perdido su particularidad de capitalinos. Bueno, estaban en desconformidad con David. Entonces, esa disconformidad fue la que absorbió a Absalón para la rebelión. David no quería enfrentar a su propio hijo. Nunca fue su deseo. Demasiado había tenido ya con haber perdido a su hijo de manos de Absalón.
Entonces decide cruzar por el valle con su gente y con los levitas y con el arca de la alianza, llorando. Cruza el valle y el arroyo de Cedrón, que significa que predomina la voluntad de Dios por sobre la voluntad del hombre. El rey dejó parte de su harén. Estaba acompañado por sus siervos, los cereteos y los peleteos, y 600 geteos y filisteos de Gat. El arca del Señor fue devuelta a Jerusalén, y también volvió Usai. ¿Quién era Usai? Era un amigo de David, que era un consejero real. Ostentaba un título oficial en ese momento. David huye y Absalón entró en Jerusalén. Capítulo 16. David se encontró con Siba y con Simei. Creyó en la falsedad de Siba respecto de Mefiboset, pero actuó con sabiduría y con cordura en el caso de Simei. Acá aparece Aitofel. Absalón sigue el consejo perverso de este muchacho Aitofel, con la vergonzosa accionar de violar el harén del rey, de su padre, por parte de Absalón. El consejo de Aitofel procuraba la muerte de David, pero esto fue frustrado por la intervención del Señor, que siempre salió en favor de David. Aitofel se termina suicidando y Absalón instaló su campamento en Galad. Capítulo 18 nos habla de la muerte de Absalón. Habla de una famosa batalla en el bosque de Efraín con el ejército de Absalón y el veterano ejército de David. Obviamente David se quedó al margen de la lucha, no quiso pelear con su hijo. Y la cabeza de Absalón quedó trancada en una encina. Le dan aviso a Joab respecto a que Absalón había quedado atascado. Y Joab reclama a la persona que le da aviso porque no lo había matado. Así que Joab mismo se dirige hacia el lugar donde estaba Absalón y termina con la vida de Absalón. Lo mató con 3 dardos que lo clavó en su corazón. La tumba de Absalón quedó en el valle de Cedrón y David se lamentó por la muerte de su hijo. Por más de que fue una persona que lo había perseguido, se había sublevado, lo había deshonrado como padre y como rey, lamentó la muerte de su hijo. Era su sangre. Capítulo 19 nos habla de Joab. Sacó al rey del estado de aflicción. Un gran estratega militar y un tipo que estuvo al frente para poder en todo momento levantar el ánimo de su rey. Solicitó la vuelta de David nuevamente. Y Simei, que había sido un embustero, reunió a más de 1000 benjaminitas y fue a encontrarse con David. ¿Para qué? Para pedir perdón. Para pedir perdón, para arrepentirse de su comportamiento pasado. Y le ruega al rey misericordia. Le concede la misericordia. David le muestra amor y misericordia hacia Simei. David le divide la herencia de Mefiboset con Siba, que fue el criado de Mefiboset. Y también David quiso recompensar a Barzillai por haberlo ayudado. Este se niega, era muy anciano, ya se niega. En el capítulo 20 nos habla de la sublevación de Seba a David y de todos los oficiales de David. Joab recuperó su posición. Seba, de la tribu de Benjamín, organizó una sublevación final. Israel se puso de su lado. Y Amasa, que sucedió a Joab como comandante en jefe del ejército, no pudo dominar la revuelta de Seba. Entonces Joab tuvo que volver a tomar la posta de
frente a la sublevación y cargarse con la vida de Seba. Después nos habla de la lista de los oficiales de David. Joab brilló por sobre todo el ejército de Israel. Benaia, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos. Adoram sobre los tributos. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba, Seba es con B corta, era escriba. Sadoc y Abiatar, sacerdotes. E Ira, Jaireo, fue sacerdote de David. En los capítulos 21 al 24 es un apéndice del libro, un apéndice de todo el libro de Segunda de Samuel. Acá nos habla de los 3 años que tuvo hambre el pueblo de Israel a causa de aquel gran pecado de David, de haber hecho una carnicería con la gente de Gabaón, con los gabaonitas. Que también esa consecuencia siguió de mano de David porque David en su ignorancia seguía violando la ley mosaica, seguía violando la ley, seguía violando ese pacto que Dios había hecho con los gabaonitas. Nuevamente los filisteos vuelven a atacar a Israel. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, trata de matar a David. Y el Abisai, hijo de Sarbia, llegó en la ayuda, hirió al filisteo y lo mató. En las batallas siguientes los hombres de David mataron a todos los gigantes. En el capítulo 22 nos habla de los cánticos de David. Nos habla de las alabanzas al Señor, proferidas al Señor. También se encuentra en Salmo 18, ¿no? Los salterios. Esto es profético y más allá de los sufrimientos y triunfos de David, mira como propósito al Señor, a Jesucristo. Las alabanzas al Señor por su exaltación sobre los enemigos, contempla el juicio de los enemigos y la exaltación sobre los adversarios, que será posible únicamente por medio de Jesucristo. En el capítulo 23 nos habla de las últimas palabras de David frente al pueblo. Pone de relieve el tema de la perpetuidad en la casa davídica, la perpetuidad en ese pacto mesiánico. Hay un listado de todos los valientes de David, de mayor a menor. Y en el capítulo 24, David censa al pueblo. Satanás vuelve a tentar a David y Dios deja que se cometa ese suceso. David después de eso hace una confesión, lo que es seguido por una plaga, ya que todo pecado tiene su castigo. Ahí termina y culmina Segunda de Samuel. Rápidamente les voy a mostrar lo que les dije. El shofar o los shofares. Este es de cuerno de antílope. Tiene un sello de autenticidad que está hecho en Israel. Es un privilegio que el Señor me dio, que pueda tener. Mi deseo era tener uno. El Señor, en su generosidad, lo hizo 3. Este es de carnero, cuerno de carnero. Y este es de carnero negro. Ok. Es un instrumento musical hecho con animal kosher, o sea, puro, con el cual se hace el sacrificio, se le extrae y los sacerdotes eran los que encargados justamente de ahuecar para que se pueda utilizar, prepararlo y dejarlo secar. Luego se lo pule para que se tenga ese brillo
tiene su significado. Hay 3 toques fundamentales que les voy a leer sintéticamente. Uno es tequía, que es un soplo largo. Shevarim, son 3 soplos medianos. Y luego teruá, son 9 soplos cortos. Algo así como tú. Ese es el llamado a la guerra. Tequía, la explosión del toque, es un sonido claro extendido como de trompeta. Shevarim, el quebrantamiento. Fíjense cómo el quebrantamiento son 3 notas suaves, es como una oración. Nos presentamos ante el Señor con ese instrumento, quebrantando arrepentimiento. Esto el Señor mismo le enseña al pueblo que haga. Teruá, la alarma. Ese sonido tú. Y tequía, gedolá, el toque final, una nota larga que se sostiene de acuerdo con la capacidad que tenga el que toca el shofar, la cantidad de tiempo que suena, es anunciando la segunda venida de Cristo. Esto de la alarma, ellos sabían que cuando tocaban varias trompetas o todas las trompetas era para llamar a todo el pueblo. Cuando había una sola trompeta era el llamado para los líderes, los príncipes. Y el tequía significa reconocer que Dios es el rey. Shevarim significa ser doblegado o roto frente a Dios. Teruá significa un pedido por piedad a Dios. Y tequía gedolá significa el gran día cuando el shofar mayor sea tocado en la venida del Mesías. Recordemos que en el Sinaí se oían trompetas y truenos cuando le estaban dando la ley a Moisés. Amén. Oramos. Señor Padre y Dios eterno, tu fidelidad y tu misericordia, Señor, con nosotros es tan grande. Te damos gracias, Señor, que de cuántas formas has querido comunicarte con nosotros a través de la adoración, la oración, Señor, el clamor. En el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, bendecimos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.